que es la separación o aproximación de los ojos entre sí. Cuando la persona tiene los ojos un poco separados, esa persona es más independiente en sus relaciones, es más enamorada de su libertad, de su carrera, de sus proyectos, y si tiene de pronto una persona que tiene los ojos un poco más aproximados, esta persona sí es más dependiente, un tanto controladora, necesita saber dónde está la persona, qué está haciendo, y obviamente eso le va a caer muy mal al otro o a la otra porque se sienten atados. Pero hay algo que te quiero preguntar. Hay razas, hay características fenotípicas en esas razas. ¿Cómo hacen los asiáticos que tienen de repente los ojitos más cerrados? Cuéntame. Sí, es importante eso que mencionas porque normalmente esas razas te dan a entender de que todos son iguales. Y no es así. De hecho, en la morfopsicología no solamente se estudian los ojos, también las cejas, la nariz, las orejas, la boca, el mismo marco facial. Aunque sean personas asiáticas, no tienen las mismas características en esas otras partes del cuerpo. Entonces ahí es donde yo comienzo a ver otras cosas. La expresividad afectiva en menor medida también se ve, por ejemplo, en los labios. Hay personas que tienen los labios muy finos y hay otras que los tienen muy carnosos. Las personas de pronto que tienen los labios muy finos son más racionales que las personas que los tienen más gruesos, que son más expresivas o sensuales. Allí también yo pudiese ver algo que en los ojos quizá no pueda ver porque los tienen muy similares, pero las bocas son diferentes. Por ponerte un ejemplo aleatorio, Pero lo interesante del caso es que cuando uno estudia la morfopsicología, el primer rostro que tienes que estudiar es el tuyo. Obviamente. Porque cada persona tiene un lenguaje. El gran error en nuestras relaciones interpersonales, en lo que hace que la sociedad sea tan difícil a veces de sobrellevar, es que no nos tomamos el tiempo necesario para descubrir el lenguaje del otro. Cada persona tiene un lenguaje, cada persona nos da pistas acerca de quién es, qué le gusta, qué no le gusta, pero nosotros sencillamente no lo vemos porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Pero a lo que tú estás diciendo, que me parece que es súper interesante y podemos ampliarlo un poquitico más adelante, es, primero tengo que aprender a leerme yo mismo. Que sí. Para poder entender al otro, entonces. Sí, porque normalmente dentro de ti viene una tendencia, bien sea del cerebro reptil, o del mamífero, o del neocórtex, o combinado, ¿verdad? Porque obviamente por razones pedagógicas uno hace el desglose, pero en el día a día muchas veces esas cosas se entremezclan. Si yo no conozco cuáles son esas fortalezas que tengo, no voy a saber cuáles son mis oportunidades. Así es. Si yo ignoro cuáles son mis debilidades, yo voy a ser mi mayor amenaza, mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque todas mis oportunidades las voy a destruir. Es el FODA que se aplica a las empresas, pero que también sirve para las relaciones humanas. Bueno, vamos a ampliar entonces esto en la próxima parte. Y también me gustaría, por ejemplo, ver que si el tamaño de las orejas, qué significa, por ejemplo, y todo lo que es entonces en contexto. Porque la parte de las orejas a veces también crea un poquito de estupor y conmoción, porque la gente le tiene cierta fobia a sus orejas o a su nariz. Bueno, de hecho, la nariz y la oreja es lo que sigue creciendo a lo largo de la vida. Y es lo que le ha ayudado muchas veces a los cirujanos plásticos a hacer mucho dinero. Es así. Bueno, lo empleamos en la próxima parte. Esto es Habla las Paredes. Quédate con nosotros. Parte final de este interesantísimo tema en la noche de hoy, el arte de leer el rostro. Víctor Hugo Mónaco, filósofo, periodista y conferencista, nos acompaña. Estábamos hablando entonces de las orejas, de la nariz. Cuéntame. Sí, las orejas tienen mucho que ver con el grado de sabiduría de un ser humano. La oreja, cuando es muy alta, por ejemplo, permite, al igual que en la nariz, ver hasta qué punto se equilibra el cerebro instintivo, el mamífero y el neocórtex. Algo similar ocurre también en la nariz. Por algo están en el medio, y cuando están en el medio, pues obviamente tienen participación de los diferentes cerebros. Lo que me llama la atención, a título personal te lo comento, de las orejas, es cuando las orejas son puntiagudas. Cuando las orejas son puntiagudas, por ejemplo, la persona es sumamente inteligente e irónica. Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo, tú no les puedes venir con un cuento de camino. Si tú le vas a explicar algo o vas a hacer alarde de que sabes algo, debes saberlo, porque si no te van a escuchar, y cuando te hagan un comentario de esos puntos penetrantes, de verdad que la persona no va a saber cómo responder, porque tiende mucho a utilizar la ironía y la mordacidad. Eso por una parte. Por la parte, por ejemplo, de la nariz, hay un aspecto interesante de la nariz donde tú puedes descubrir la sexualidad de una persona. Cuando te hablo de la sexualidad me refiero básicamente a si es una persona muy expresiva o si de pronto es más